Hola compañeros, soy Jorge Alonso. En esta ocasión vamos a resolver la actividad integradora número 1 de la semana 2 del módulo 12. Esta actividad se llama fuerza y cargas eléctricas. En esta actividad nos piden básicamente calcular la fuerza entre algunos iones. Entonces aquí podemos leer las instrucciones de la actividad y yo me voy a ir más bien a propiamente la actividad. Nos dicen que tenemos 3 iones y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: el ion 1, el ion 2 y el ion 3, y se encuentran en ese orden. Y nos dicen que los iones tienen las siguientes cargas eléctricas. Nos dicen que el primero tiene 4 milicoulombs de carga eléctrica. Nos dicen que el segundo tiene 3 milicoulombs de carga eléctrica. Y nos dicen que el tercero tiene 5 milicoulombs de carga eléctrica. Aquí no hay que confundirnos. Nos dicen la carga que tiene el 1 es positiva, la carga que tiene el 2 es una carga negativa y la carga que tiene el 3 es una carga positiva. Como ven, aquí yo ya puse este mismo esquemita, y lo que hay que hacer es aquí representar que el ion 1 tiene carga positiva, que el ion 2 tiene carga negativa y que el ion 3 tiene carga positiva. Nos dicen que el ion 1 tiene una carga de 4 milicoulombs, que el ion 2 tiene una carga de 3 milicoulombs. Entonces aquí la aclaración que quiero hacer es que al momento de hacer las cuentas, la carga la vamos a considerar como 3. Y ya después, cuando hagamos las siguientes cosas, ahí es cuando vamos a considerar el hecho de que es negativa. Pero al momento de hacer las cuentas, en todas las 3 cargas las vamos a considerar como estos valores. Entonces eso se va a ir viendo con más claridad conforme más avancemos. Ahora, el ion 3 nos dice que tiene una carga de 5 milicoulombs. ¿Sí? Ahora, también nos explican aquí en la actividad que en algún momento la distancia entre el ion 1 y el ion 2 es de 1 micracoulomb, y nos aclaran que nos dicen que la distancia entre el ion 1 y el ion 2 es de 1 micrametro. Y nos aclaran que 1 micrametro es la millonésima parte de 1 metro. Y nos dicen que la distancia entre el ion 2 y el ion 3 es de 2 micrametros, es decir, 2 millonésimas de metro. Entonces tenemos que representar eso en nuestro dibujo. Por un lado, en la primera información, básicamente lo que nos dicen es que esta distancia es de 1 micrametro y que es la distancia de 1. Ahora nos dicen que la distancia entre el ion 2 y el ion 3, es decir, la distancia 2, es de 2 micrametros. Ahora, de una vez lo voy a hacer porque lo vamos a necesitar. Es evidente que entonces la distancia entre el ion 1 y el ion 3 pues es 1 más 2, es decir, a esta distancia le vamos a llamar D3, y la distancia de 3 es pues obviamente 3
micrametros. Entonces con esto ya tenemos como un poco más puesto los datos sobre nuestro esquema. Ahora, lo siguiente que nos pide la actividad, pues básicamente lo dice desde el título. Dice, calcula la fuerza entre los iones 1 y 3, es decir, entre este y este. Ahora, para eso, palabras más, palabras menos, lo que nos dice la actividad es que tenemos que regresar a revisar los materiales, y en este caso nos pide que revisemos este material, el que se llama ley de Coulomb. En este material lo que nos dan es la fórmula para calcular la fuerza entre dos iones. Nos dicen que la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Aquí está mal, aquí no es R2, es R al cuadrado, donde Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas eléctricas. En este caso, como a nosotros nos piden calcular la fuerza entre los iones 1 y 3, entonces esta Q1 va a ser la fuerza del ion 1 y esta Q2 va a ser la fuerza del ion 3. En esa parte creo que no debe de haber mucho problema. Entonces, para calcular esa fuerza tenemos que multiplicar la carga del ion 1 y por la carga del ion 2, y aquí nos aclaran que R es la distancia que hay entre esos dos iones. Entonces en nuestro caso la distancia que hay entre el ion 1 y el ion 3 pues es 3 milicoulombs, y nos dicen que esta K vale esto, es decir, la K es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados por coulombs cuadrados. Ahora, el hecho de que nosotros vayamos a utilizar esta fórmula, es decir, nosotros vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la F es igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Nosotros vamos a utilizar esta fórmula, pero en esta fórmula interviene una K y nos dicen que esa K es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulombs cuadrados. Entonces aquí debemos de poner atención por lo siguiente. Aquí las unidades que tenemos en particular son metros y coulombs. Ahora, en nuestro problema, estas unidades nos las dan en milicoulombs y estas unidades nos las dan en micrametros. Eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es convertir 4 milicoulombs a coulombs. De manera análoga vamos a tener que convertir 3 milicoulombs a coulombs y 5 milicoulombs a coulombs. De igual manera, lo primero que tenemos que hacer es convertir micrametros a metros. Tenemos que convertir 2 micrametros a metros y tenemos que convertir 3 micrametros a metros. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, para recordar cuánto es un milicoulomb, lo podemos saber que mili significa milésima parte, pero si quieren, para no tener tantas dudas, lo que pueden hacer es irse a este material en donde nos dan una tabla para todas las conversiones. Por ejemplo, aquí está la de mili.
nos dicen que, por ejemplo, 1 milímetro es la milésima parte de 1 metro. De igual manera, 1 milicoulomb pues va a ser la milésima parte de 1 coulomb. Ahora, 1 micrametro, si nos fijamos, aquí está, micro o micrametro sería la millonésima parte de 1 metro. Y por ejemplo, un micracoulomb sería la millonésima parte de 1 coulomb. Entonces no está difícil hacer esas conversiones. Voy a empezar a convertir 4 micrametros voy a empezar a convertir 4 milicoulombs a coulombs. Para eso hacemos lo mismo que hicimos, por ejemplo, en la actividad o en las actividades de la semana pasada. Como yo quiero convertir 4 milicoulombs a coulomb, pues lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 1 coulomb, y yo sé que 1 coulomb equivale a 1000 milicoulombs, porque yo sé que 1 coulomb es igual a 1000 milicoulombs. Ahora, de igual forma, en lugar de escribir 1000, nosotros podemos utilizar la notación exponencial o notación científica, como quieran llamarle. Es decir, de igual manera yo puedo decir que 1 coulomb es igual a 1 por 10 a la 3 milicoulombs. Entonces, en este ejercicio o en esta actividad integradora, nos va a ser mucho más cómodo estar trabajando con notación científica, porque si no trabajamos con notación científica, empezarían a aparecer muchísimos ceros. Y ahorita lo van a ver conforme vayamos avanzando en la actividad. Entonces voy a trabajar con pura notación científica. Es decir, esto que está aquí abajo, en lugar de poner 1000, lo podemos borrar, y en lugar de 1000 me conviene poner mejor 1 por 10 a la 3 milicoulombs. En este momento, yo, como ya hicimos en ocasiones anteriores, yo puedo cancelar, se eliminan milicoulombs porque están arriba con milicoulombs porque están abajo. Entonces lo que me va a quedar es que esto de aquí es igual, lo que sobrevive es 4 por 1, 4, ¿qué? Coulombs. Y abajo va a quedar 1 por 10 a la 3, pues va a quedar 10 a la 3. Ahora, aquí tenemos que hacer otro recordatorio. Lo que voy a decir, seguramente la mayoría de ustedes ya lo saben, pero por si las dudas, voy a hacer el siguiente recordatorio. Por ejemplo, yo cuando tengo 10 a la 3, eso es igual a un 1 con 3 ceros, o sea 1000. Pero ¿qué pasa si yo tengo 10 a la menos 3? Entonces, cuando el exponente es negativo, entonces lo que tengo que hacer es poner 1 entre, y ya lo que voy a poner aquí abajo es esto como si ya tuviera signo positivo, es decir, 10 a la 3, en este caso 1000. Es decir, lo que quiero decir es que cuando tenemos potencias negativas, o sí, cuando el exponente es negativo, eso pasa al denominador. Y de igual forma, fíjense, 1000
yo lo puedo, bueno, 1 entre 1000 lo podemos ver como 1 entre, y ahora en lugar de poner 1000 ponemos 10 a la 3. Entonces fíjense, 10 a la 3 con exponente negativo yo lo puedo pasar con exponente positivo, pero pasándolo al denominador. Y de manera análoga o de manera inversa, si yo tengo un exponente en el denominador, por ejemplo 10 a la 3, y 10 a la 3 está en el denominador, yo lo puedo pasar al numerador, pero lo tengo que pasar, si está positivo lo tengo que pasar negativo. Lo que quiero decir con este ejemplo es que 4 coulombs entre 10 a la 3 yo lo puedo ver como 4. Aquí está 10 a la 3 y está en el denominador. Si yo quiero poner 10 a la 3 en el numerador, es decir, lo quiero subir, lo subo, pero le cambio el signo a la potencia. Como está a la 3, le voy a poner a la menos 3. ¿Qué? Coulombs. Es decir, ya acabamos. Lo que estamos viendo con este resultado es que 4 milicoulombs es igual a 4 por 10 a la menos 3 coulombs, lo cual, si lo pensamos un poco, pues es muy obvio, porque 10 a la menos 3 es 1 entre 1000, es decir, 4 milicoulombs, lo que estamos viendo es que son 4 milésimas de coulombs, pues lo cual es obvio. 4 mili, o sea 4 milésimas partes de coulomb, pues estamos viendo que es igual a 4 milésimas partes de coulomb. Entonces ya tenemos nuestra primera conversión. 4 milicoulombs ya lo convertimos en este momento a coulombs, y aquí hago la observación de que estamos utilizando la notación científica, la cual van a ver que nos va a ser útil. Entonces esta primera conversión la hice de manera detallada. Las otras dos ya no las voy a hacer tan detalladas, pues porque son iguales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera convertir ahora 3 milicoulombs, yo tengo que hacer otra vez estas mismas cuentas, es decir, multiplicarlo por un coulomb, y lo mismo que está aquí lo tendría que poner acá. Pero si actuamos con un poco de lógica, si 3 milicoulombs son igual a 4 por 10 a la menos 3 coulomb, entonces 3 milicoulombs a quién tienen que ser igual. Ya con puro sentido común, ya sin hacer cuentas, podemos saber que son 3 por 10 a la menos 3 coulombs. Y de igual manera, con puritito sentido común, 5 milicoulombs tienen que ser igual, o más bien son igual a 5 por 10 a la menos 3 coulomb. Entonces hasta ahorita hemos transformado estos tres números que están en milicoulombs, los hemos transformado a coulombs, ya los tenemos, lo cual lo vamos a utilizar. Ahora, el siguiente paso es transformar un micrametro a metro. Un micrametro sabemos que es la millonésima parte de un metro, es decir, nosotros ya sabemos que un metro equivale a 1.000.000, o sea 6 ceros de micrametros. Pero lo mismo, en lugar de utilizar notación, o en lugar de utilizar tantos ceros, yo puedo decir que un metro es igual a 1 por 10 a la 6 micrametros, es decir, podemos utilizar notación científica. Entonces, para transformar
un micrametro a metros, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por un metro, y un metro dividirlo entre 1 por 10 a la 6 micrametros. Y lo mismo, micrametros con micrametros se cancelan, y lo que me queda es 1 por 1, 1 metros entre, aquí hay que hacer un poco más despacio, 1 metro entre 1 por 10 a la 6. Pero si nos fijamos, 1 por 10 a la 6, pues es 10 a la 6. Es decir, aquí más bien ya me conviene borrar. Voy a borrar todo. Y lo que me queda es 10 a la 6. Entonces lo mismo. Este 10 a la 6 que está en el denominador lo puedo pasar al numerador, pero al pasarlo al numerador, como este 6 es positivo, va a pasar negativo. Entonces va a quedar 1 que multiplica a 10 a la menos 6, ahora va a quedar negativo, metros. Entonces lo que estamos viendo es que un micrametro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros, lo cual también, si lo pensamos con un poco de lógica, es bastante obvio, porque precisamente un micrametro es la millonésima parte de un metro, y 10 a la 6 y 10 a la menos 6 representa la millonésima parte. Entonces lo que estamos diciendo, un micrametro es la millonésima parte de un metro. Y lo mismo, ahorita lo que hicimos fue transformar un micrametro a metros, porque la distancia 1 es un micrametro. Igual, para sacar la distancia 2, como la distancia 2 son 2 micrametros, entonces pues es lógico que entonces 2 micrametros sea igual a 2 por 10 a la menos 6 metros. Y por último, la distancia 3, que son 3 micrametros, pues de manera análoga son 3 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, quizá ahorita esto parezca muy tedioso, pero pienso que sí es útil que todos nosotros veamos cómo se hacen las conversiones, porque pienso que a algunos de nosotros nos pueden causar confusión o nos pueden causar trabajo. Entonces lo traté de hacer de manera detallada para que quede lo más claro que se pueda. Entonces ahora sí, ya que hicimos las conversiones, podemos hacer lo que pide en el inciso 2 o en el punto 2. Ya podemos calcular la fuerza entre el ion 1 y el ion 2, porque ya tenemos todo en metros y ya tenemos todo en coulombs. Entonces fíjense, aquí yo voy a calcular la fuerza entre el ion 1 y el ion 3. Entonces recordemos que la fórmula para calcular esa fuerza dice que la fuerza, y aquí le voy a poner entre el ion 1 y el ion 3 para saber qué fuerza estamos calculando. La fuerza entre el ion 1 y el ion 3 es igual a K
que multiplica a Q1 por Q2 entre R al cuadrado, donde Q1 y Q2 son los iones o son las cargas de los iones con los que estemos trabajando. En este caso Q1 es la carga del ion 1 y Q2 es la carga del ion 3. Y además recordemos que ya nos dicen que la K es una constante y que en nuestro caso esa constante vale 9 por 10 a la 9 newtons metros por metros al cuadrado entre coulombs al cuadrado. Entonces en este momento ya nada más tenemos que sustituir con mucho cuidado. Entonces esta fuerza, la que hay entre el ion 1 y el ion 3, voy a empezar a sustituir. En lugar de poner K, vamos a poner lo que vale K, es decir 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados entre coulombs cuadrados por Q1. Pero veamos quién es nuestra Q1. En este momento nuestra Q1 es la carga del ion 1, que es 4 milicoulombs, pero 4 milicoulombs es 4 por 10 a la 3 coulombs, es decir, ahorita la voy a poner aquí como la Q1 es 4 que multiplica a 10 a la menos 3 coulombs por Q2. Q2 en este momento es la carga del ion 3, que es 5 por 10 a la menos 3 coulombs entre la distancia que haya entre esos dos iones. En este caso tenemos que dividir entre la distancia que hay del ion 1 al ion 3, es decir, entre la distancia de 3, que es 3 micrometros. Pero ya vimos que 3 micrometros convertido a metros es 3 por 10 a la menos 6 metros. Pero nos dicen que es la distancia al cuadrado, entonces todo esto lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí ya hicimos la sustitución, ya nada más consiste en hacer todas las operaciones que tengamos que hacer y hacerlas con mucho cuidado para no equivocarnos. Entonces vean, voy a empezar a hacer las operaciones. Esto es igual, fíjense, aquí metros cuadrados se va a cancelar. Bueno, no, mejor me voy a regresar porque todavía no es tiempo de hacer esta cancelación. Entonces veamos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulombs cuadrados, y aquí sí ya puedo empezar a hacer algunas multiplicaciones. Puedo empezar a multiplicar 4 por 5, que me va a dar 20. Puedo multiplicar 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Recordemos, cuando multiplicamos números que tienen la misma base, en este caso su base es 10, los exponentes se suman. En este caso 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 es 10, y tenemos que sumar menos 3 más menos 3, es decir, menos
6. Va a quedar 20 por 10 a la menos 6 y ahora tenemos que multiplicar coulombs por coulombs. Eso es coulombs cuadrados. Y abajo, ¿qué va a quedar? Esto que está aquí, todo está elevado al cuadrado. Este cuadrado, cuando entre, va a entrar a todo lo que está en el paréntesis. Es decir, este cuadrado va a elevar a este 3 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado da 9. Este cuadrado va a entrar y va a elevar al cuadrado a este 10 a la menos 6. Entonces va a quedar 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Y lo mismo, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 va a quedar 10. Y lo único que tengo que hacer es sumar menos 6 más menos 6. Eso me queda menos 12. Entonces va a quedar 9 por 10 a la menos 12. Y este cuadrado multiplica o eleva al cuadrado al metro. Es decir, metro por metro va a quedar metro al cuadrado. Ahora sí, si nos fijamos, este metro cuadrado está arriba y este metro cuadrado está abajo. Este coulomb está abajo y este coulomb está arriba. Entonces coulomb cuadrado entre coulomb cuadrado también se van a cancelar. Y si se fijan, por eso fue que estas cantidades de acá las tuvimos que convertir a coulombs y estas cantidades de acá por eso fue que las tuvimos que convertir a metros, para que las podamos cancelar en este momento, porque si las hubiéramos tenido en milicoulombs y en micrometros no hubiéramos podido hacer estas cancelaciones. Entonces continuemos. Si se fijan, la única unidad que ya me quedó en este momento es newtons. Entonces quiere decir que mi resultado me va a quedar al final de cuentas en newtons, pero eso lo vamos a ver más. Eso ahorita con las propias cuentas se va a ir viendo. Entonces esto que está aquí va a quedar 9 por 10 a la 9. Este newton lo voy a escribir hasta el final. Por 20 por 10 a la menos 6 por, y ya, se acabó. Pero fíjense, lo que voy a hacer es este 10 que está aquí abajo, como está abajo, o sea, está en el denominador y tiene potencia negativa, cuando yo lo suba al numerador va a pasar con potencia positiva. Entonces yo lo puedo subir y poner por 10 y en lugar de poner a la menos 12 tengo que poner a la 12. Y aquí queda newtons. Y todo esto entre abajo lo único que quedó fue el 9. Si nos fijamos nuevamente, este 9 se va a cancelar con este 9 porque uno está arriba y está multiplicando y el otro está abajo y está multiplicando. Entonces lo que nos queda va a ser 20. Primero voy a poner los números, en este caso 20, y después voy a poner todas las potencias de 10 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 10 a la 12 newtons. Entonces fíjense, aquí ya es muy sencillo porque todas estas tres cantidades son potencias de 10. Entonces como tienen la misma base, es decir, estas tres cantidades tienen base 10, entonces los exponentes nada más hay que sumarlos. Es decir, esto va a quedar 20, ese 20 no le hacemos nada. Ahora 9 menos 6 va a quedar por 10 a la 3 por 10 a la 12 newtons, y esto no es otra cosa más que 20
10 a la 3 por 10 a la 12 es 10 a la 15. ¿Qué unidad? Newtons. Por lo tanto, ya acabamos. En este momento podemos decir que la fuerza que hay entre el ion 1 y el ion 3 es de 20 por 10 a la 15 newtons. Y ese es el primer resultado que nos piden. Entonces lo vamos a poner aquí subrayado para que se vea que es uno de los resultados que ya obtuvimos. Entonces ya calculamos la fuerza que hay entre el ion 1 y el ion 3. Ahora, con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen. Entonces fíjense, para ver si el ion 1 y el ion 3 se atraen o se repelen, tenemos que ver nuestro esquema. El ion 1 tiene carga positiva y el ion 3 también tiene carga positiva. Nosotros debemos saber o recordar que si dos iones tienen cargas iguales, en este caso positivas, o también podría funcionar si ambos tuvieran cargas negativas, entonces en ese caso los iones se repelen. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. En este caso el ion 1 y el ion 3, como tienen cargas ambas positivas, se van a repeler, es decir, se van a alejar uno del otro. ¿Y con qué fuerza se van a alejar en este caso o a repeler? Acabamos de ver que la fuerza con que el ion 1 y el ion 3 se están repeliendo es de 20 por 10 a la 15 newtons. Y fíjense, eso quiere decir, vean, si los dos iones estuvieran libres, esos dos iones se estarían repeliendo, es decir, el ion 1 estaría moviéndose hacia acá y el ion 3 estaría moviéndose, el ion 1 se estaría moviendo hacia la izquierda y el ion 3 se estaría moviendo hacia la derecha, si ambos estuvieran libres. Pero ¿qué pasaría si yo pienso que el ion 1 está, digámoslo así, clavado o fijo? Entonces, como él no se podría mover, el único que se podría mover es el ion 3 y se movería hacia la derecha. Es decir, eso que acabo de decir lo podemos explicar o lo podemos expresar que el ion 3 con respecto al ion 1 se está moviendo a la derecha con una fuerza de 20 por 10 a la 15 newtons. Es decir, en este momento el ion 3 se está moviendo con respecto al ion 1 con una fuerza de 20 por 10 a la 15 newtons. Y eso es porque estamos pensando que el ion 1 está fijo y el único que se puede mover es el ion 3. Entonces eso resuelve esta parte, la parte en la que nos piden explicar con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen y explica por qué. Entonces lo que estamos viendo es lo que acabo de explicar. Ahora, para la siguiente parte tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los iones 2 y 3. Es decir, tenemos que hacer esta misma cuenta, pero ahora en lugar de poner F
del ion 1 y el ion 3, vamos a tener que calcular, y de una vez lo vamos escribiendo. Ahora vamos a calcular la fuerza que hay entre el ion 2 y el ion 3. Entonces, lo mismo, tenemos que empezar a desarrollar esta fórmula. Va a ser K, pero la K, ¿quién es? La K es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulombs cuadrados, que multiplica a Q1. Pero ahora mi Q1 es la carga del ion 2, es decir, en este momento mi Q1 es 3 por 10 a la menos 3 coulombs, y mi Q2, aquí tenemos que multiplicar por Q2, pero mi Q2 es la carga en este momento del ion 3, es decir, aquí otra vez vuelve a quedar por 5, que multiplica a 10 a la menos 3 coulombs, y abajo tenemos que dividir entre la distancia que hay entre el ion 2 y el ion 3 al cuadrado. Pero si nos fijamos, la distancia que hay entre el ion 2 y el ion 3 es esta: 3 por 10 a la menos 6 metros. Es decir, aquí tenemos que poner 3, a ver, la distancia, no, me estoy equivocando. Ahorita estamos calculando la fuerza entre el ion 2 y el ion 3. Entonces tenemos que considerar la distancia entre el ion 2 y el ion 3, y esa es de 2. Hace ratito era de 3, pero en este momento es de 2. Y ya habíamos visto que esa distancia es 2 por 10 a la menos 6. Ahora sí. Entonces aquí ponemos 2, que multiplica a 10 a la menos 6 metros. Entonces aquí ya otra vez volvimos a escribir la ecuación, pero ahora para los iones 2 y 3. Entonces, para no hacer el video tan largo, y dado que aquí ya expliqué con todo detalle las cuentas, lo que voy a hacer ahorita es adelantarme un poco y escribir cómo quedarían estas cuentas. Ya tengo las cuentas desarrolladas. Les pido que ustedes las revisen por cualquier cosa de que me vaya a equivocar. De hecho, en el video pasado me equivoqué en la última cuenta al final del video, pero afortunadamente todos se dieron cuenta del error, porque también era obvio que me había equivocado. Entonces les pido que revisen las cuentas. De hecho, gran parte de su trabajo es ir haciendo ustedes mismos las cuentas, para que no solo estén viendo el video, sino que es muy aconsejable que al mismo tiempo que vayan viendo el video, ustedes vayan escribiendo todo lo que yo voy haciendo en su cuaderno a su propio ritmo, y si es necesario vayan deteniendo las veces que quieran el video. Bueno, entonces aquí ya estoy viendo que la fuerza entre el ion 2 y el ion 3 es 135 por 10 a la 15 entre 4 newtons. Entonces esto que está aquí, lo único que nos resta hacer es dividir 135 entre 4. Si yo divido 135 entre 4, me va a quedar 33.75. Espero que lo haya hecho bien. Hice la división a mano. Ustedes revísenla por favor. Por 10 a la 15
newtons. Es decir, si ya lo ponemos en limpio, podemos decir en este momento que la fuerza, aquí lo voy a poner abajo, que la fuerza que hay entre los iones 2 y 3 es igual a 33.75 por 10 a la 15 newtons. Y como es un resultado, pues lo subrayamos para que se vea que nos faltó la regla. Lo subrayamos para que se vea bonito como resultado. Entonces vean, este resultado lo tenemos que interpretar en el esquema que tenemos aquí arriba. Lo que nos dice es lo siguiente, que el ion 2 y el ion 3 tienen una fuerza entre ellos de 33.75 por 10 a la 15 newtons. Pero veamos, el ion 2 tiene carga negativa y el ion 3 tiene carga positiva. Eso quiere decir que entre ellos se atraen, es decir, si los dos estuvieran movibles o si los dos iones estuvieran libres, veríamos que el ion 2 y el ion 3 se atraerían, es decir, este se movería hacia la derecha y el ion 3 se movería a la izquierda porque se están atrayendo. Pero lo mismo, si nosotros pensamos que el ion 2 está fijo o clavado o anclado y que el único que se puede mover es el ion 3, entonces el ion 3 se movería hacia la izquierda, es decir, el ion 3 se movería en dirección del ion 2 y el ion 3 se movería con ¿qué fuerza? Se movería con una fuerza de 33.75 por 10 a la 15 newtons. Entonces, en nuestra actividad únicamente nos pide indicar esto, o sea, en el 3.2 dice, con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen. En este caso, el ion 2 y el ion 3 se atraen. Y se atraen con esta fuerza. Ahora, en el punto 4 nos dice, responde los siguientes cuestionamientos considerando las atracciones y repulsiones que sufre el ion 3. Por eso les decía que consideremos que el ion 3 es el único que se puede mover y que el ion 1 y que el ion 2 estén fijos o clavados. Entonces, si nos fijamos, el ion 3 cuando interactúa con el ion 1 habíamos visto que se mueve hacia la derecha con una fuerza de 20, vamos a decirlo así para decirlo ahorita rápido, se mueve con una fuerza de 20 hacia la derecha. Y ese mismo ion 3 cuando interactúa con el ion 2 se mueve hacia la izquierda con una fuerza de 33.75. Entonces, si los dejamos a los tres iones interactuar simultáneamente, vemos que al ion 3, el ion 1 lo mueve hacia la derecha con esta fuerza, y al ion 3, el ion 2 lo mueve hacia la izquierda con esta fuerza. Entonces no es difícil darse cuenta que al estar los tres actuando en estas mismas, al mismo tiempo, estas fuerzas se deben de restar, se deben de contrarrestar, y como esta fuerza es más grande, pues va a ganar. Entonces, al estar actuando los tres simultáneamente, vemos que el ion 3 se movería hacia la izquierda
¿Con qué fuerza? Con una fuerza de 33.75 menos 20, pues va a quedar 13.75. Entonces, al estar los tres actuando simultáneamente, el ion 3 se movería a la izquierda con una fuerza de 13.75 por 10 a la 15 newtons. Y este resultado, aunque ya lo puse aquí en un cuadrito y aquí queda como un poco escondido, eso es lo que nos piden en el punto 4.1. De hecho, nosotros ya hicimos más de lo que nos pide la actividad, porque en la actividad solo nos pide ver hacia dónde se mueve el ion 3 con respecto al ion 1 y se mueve hacia la derecha con esta fuerza. Y en la actividad solo nos pide ver hacia dónde se mueve el ion 3 con respecto al ion 2 y ya vimos que se mueve en esta dirección con esta fuerza. Y nosotros ya hicimos algo más, ver hacia dónde se movería el ion 3 simultáneamente cuando esté actuando las dos fuerzas de los dos iones, es decir, cuando los tres iones estén actuando simultáneamente y no solamente dos de ellos. Ahora, otra cosa que por último les quiero comentar, aquí ya terminamos la actividad, ya hicimos todo lo que pide la actividad. Otra cosa lo último que les quiero comentar es lo siguiente. En la actividad les recomiendan ver un video. Entonces fíjense, aquí ya va a estar YouTube dentro de YouTube. Si yo le pongo ahorita play, se empieza a ver el video y como ustedes están viendo un video, pues es YouTube dentro de YouTube. Entonces yo sí les recomiendo mucho que vean este video. Si se fijan, aquí está el enlace. El enlace lo tienen en la plataforma, pero si no, con este enlace pueden acceder a este video. Les recomiendo mucho que lo vean porque es un video muy parecido o es un ejercicio muy parecido al que nosotros acabamos de resolver. Entonces les ayudará a aclarar dudas. Ahora, otro video que yo les recomiendo mucho ver es este. Este video tiene dos partes, esta es la segunda parte y la dirección en donde lo pueden encontrar aquí está. Entonces ya nada más es cuestión que copien esta dirección y van a poder acceder a las dos partes de este video. Entonces, insisto, la cuestión de el propósito de que nosotros estemos colocando las actividades integradoras en videos no es que solamente ustedes lo vean y lo copien, sino que paso a paso vayan haciendo ustedes las cuentas en un cuaderno y que vayan viendo que todo es correcto. Entonces a mí me gusta hacer las cosas según yo detalladas para que ustedes no solo vean los resultados, sino que vean un poco la explicación. Entonces hasta aquí le voy a dejar. Muchas gracias por su tiempo. Creo que este video ahora sí estuvo muy largo. Hasta luego. Muchas gracias.